Hola, soy Brian de Adfontes. Hoy vamos a estar estudiando lo que es Romanos 8, del 1 al 4. Vamos a empezar la traducción, como es una porción pequeña de escritura. Aquí dejé el griego y nada más vamos a ir sacando poco a poquito una traducción. Aquí tengo la versión 60, aquí delante de mí, aquí en la pantalla de la computadora. Y aquí en el iPad, pues vamos a estar traduciendo del griego. Por lo tanto, dice Pablo. Por lo tanto, esa palabra como que indica, por lo tanto, es como si fuera resultado, conclusión, consecuencia, se puede decir, de un argumento anterior. Muy bien. También, por el material que gobierna esta conjunción, estamos viendo que Pablo, está regresando, ¿verdad? Diciendo, por lo que yo he dicho anteriormente, yo puedo ahora declarar lo siguiente. ¿Y qué es lo que declara? Iba a hacer referencia a lo que viene después, pero no quiero distraer la atención. Así que quedémonos aquí en esta parte. Por lo tanto, ahora, dice Pablo, ahora. Él en el 7.5 había hablado, ¿verdad?, de cuando estábamos en la carne. Miren, aquí está la Reina Valera 60, desde un video previo, ¿verdad? Dice en el 7.5, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquello en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Muy bien, con eso de ahora, como que Pablo nos regresa a esa idea, ¿verdad? De que antes cuando estábamos en la carne era una cosa, ¿verdad? Pero ahora que estamos en Cristo Jesús, dice Pablo, ahora que estamos en Cristo Jesús, no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Muy bien. Aquí vemos, ¿verdad?, en esta parte que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. El material que está aquí, eso de ahora, ¿verdad?, nos lleva de regreso al 7.6, donde Pablo está comparando. Antes en la carne era una cosa y ahora en Cristo Jesús es otra cosa. Pero esto de condenación nos regresa a la idea que Pablo presenta en el capítulo 5 del versículo 12 al 21, donde Pablo presenta que en Adán hay pecado y hay condenación. Pero en Cristo hay justicia y no hay condenación, dice Pablo en el 8.1, ¿verdad? No hay condenación en el 5 del 12 al 21. En vez de condenación hay vida, dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Hay vida. Y luego aquí vemos esa declaración hermosa. No hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. De nuevo, volvemos a la idea del 5 del 12 al 21. ¿En quién estamos? Si usted está aquí escuchando ahora mismo, ¿en quién está? ¿Está tratando de salvarse por sus obras? ¿Está tratando de salvarse por algo que usted puede hacer? ¿Está tratando de salvarse por la religión? ¿Está tratando de salvarse por una o por otra cosa? ¿O solamente por Cristo? Si usted solamente quiere salvarse en Cristo Jesús, si usted cree en Cristo Jesús, usted ahora mismo está en Cristo y Pablo dice, no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Es muy parecido a lo que él estaba diciendo aquí. Si estamos en Cristo hay justicia y hay vida. Y aquí dice no hay condenación. En Adán, claro hay condenación. En Adán hay condenación. En Cristo no hay ninguna condenación. Muy bien. Si usted está escuchando, esa es la idea que quiero que se lleve. La idea de aquí. Si está en Cristo,
no hay condenación. Pablo ya ha hecho saber al lector que eso no nos lleva a una vida de licencia para pecar, no. La misma gracia de Dios nos lleva a una vida de esclavitud a la justicia. Eso fue lo que vimos en el 6, 15 al 23, y en el 7 del 1 al 6 vimos que estar en Cristo nos lleva a producir fruto para Dios, a servirle a Dios bajo el régimen nuevo del Espíritu Santo. No nos da la libertad de pecar. No hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan, dice Pablo, conforme a la carne, más bien, y se sobreentiende, andan, ¿verdad?, conforme el Espíritu. Entonces Pablo aquí está identificando quiénes son los que están en Cristo Jesús. Él da pues esa frase, ¿verdad?, para identificar. Son los que pues no andan conforme a la carne, andan conforme al Espíritu. Ahora bien, quiero hablar de algo aquí. Quizás si usted tiene la versión NBI o NTB, va a ver que esta parte aquí no está. Esta parte de los que no están, los que no andan conforme a la carne, más bien andan conforme al Espíritu. Es porque los traductores de la NBI y de la NTB creen que esta frase no se encuentra en los manuscritos mejores. Pero los traductores de la Reina Valera 60 y de la NBLA creen que los manuscritos mejores sí tienen esa frase. Simplemente es un hecho así. No vamos a meternos más a este tema en este momento. Quizás en un video más adelante veamos un poquito más. Ahora, lo que yo quiero que veamos es que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Ese es el argumento más importante de Pablo desde el 1 al 4. El 2 explica esta declaración y el 3 y el 4 explica el 2. Muy interesante cómo escribe Pablo, ¿verdad? Cuando vemos esta conjunción gar, sabemos que Pablo está dando una explicación de información anterior. Entonces, aquí, ¿qué es lo que vemos? ¿Por qué no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, Pablo? ¿Por qué? Porque la ley del Espíritu de vida, y noten bien esta frase aquí, en Cristo Jesús, en Cristo Jesús, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, aquí tiene te liberó, a lo mejor si tiene la Reina Valera 60 dice me liberó, ¿verdad? Es una cuestión de los manuscritos. En verdad no hay mucha diferencia en cuestión del significado aquí. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me liberó o te liberó de la ley del pecado y de la muerte. Bueno, hay en cuestión de la ley del Espíritu de vida y en cuestión de la ley, pues sabemos que la ley del antiguo pacto, ¿verdad? Vemos que si uno está en la carne, dice Pablo en el 7.6, en el 7.5, vemos, ¿verdad? Aquí, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Entonces, la ley, uno tenía, ¿verdad? Cuando estaba en la carne, pasiones pecaminosas, esas eran por la ley, dice Pablo, y esas mismas pasiones pecaminosas por medio de la ley, que estaban ahí por la ley, o que la ley incitaba, o obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Vemos que eso es lo que la ley hace si uno está en la carne.
¿verdad? Solamente es un medio por el cual viene la muerte. Pero ahora si estamos en Cristo Jesús, ¿qué es lo que ha pasado? La ley del Espíritu de vida nos liberó, te liberó, me liberó del pecado, de la ley del pecado y de la ley y de la muerte. Eso es lo que ha pasado si nosotros nos hemos pasado de estar en la carne, de estar en Adán, a estar en Cristo Jesús. Hemos sido liberados de la ley del pecado y de la muerte. Ahora bien, ¿cómo es eso, Pablo? ¿Cómo puede ser? ¿Por qué medio se hizo? ¿Cómo fue que Dios obró? Pablo primero dice gar otra vez, ¿verdad? Vemos otro gar. Eso quiere decir, así como indicamos acá, que Pablo con el 3 y el 4 está explicando el 2. Entonces Pablo nos está diciendo por qué medio, cómo fue que la ley del Espíritu de vida nos liberó en Cristo Jesús. Ahora bien, vean bien el argumento de Pablo. Lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne. Ahora bien, Pablo primero, antes de dar su explicación, da esta información para que nosotros entendamos en qué contexto está hablando. Bueno, la ley no podía liberarnos. La ley no podía. La ley del pecado y de la muerte no podía. No podía. ¿Por qué? Porque era débil. Pero era débil, ¿por qué? ¿No dice el salmista que la ley de Dios es perfecta? Claro que la ley de Dios es perfecta. Pero la ley era débil por la carne. Por la carne. La idea principal de Pablo aquí es lo que sigue. Dios, enviando, dice, ¿verdad? La Reina Valera 60, habiendo enviado. Entonces aquí Pablo está dándonos lo que es el contexto. Dios habiendo enviado a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, se puede decir de carne pecaminosa, y con referencia al pecado. Creo que la Reina Valera tiene a causa del pecado, pero Dios envió a su Hijo con referencia al pecado, ¿verdad? Lo mandó en semejanza de carne pecaminosa y con referencia al pecado. Puede referirse al sacrificio de Cristo también. Creo que hay algunas traducciones que lo pongan así como que y con referencia al sacrificio de Cristo, algo así. Pero veamos lo que Dios hizo. Condenó al pecado en la carne. La cruz, mis oyentes. El 3 explica a qué se refiere Pablo con esta frase aquí, con el 2, ¿verdad? Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te liberó de la ley del pecado y de la muerte. Sabemos que nosotros no podemos producir fruto por la ley. Que la ley, si estamos en la carne, solamente trae muerte, solamente condena. Pero en Cristo no hay condenación. ¿Por qué? Porque estamos liberados de la ley del pecado y de la muerte. ¿Qué es lo que nos ha liberado? La ley del Espíritu de vida. En esta relación que tenemos con Cristo Jesús, no hay condenación y hemos sido liberados de la ley del pecado y la muerte. ¿Cómo es eso, Pablo? La cruz. Pablo dice que es la cruz. Que Dios envió a su Hijo y condenó al pecado en la carne, dice. ¿Y qué propósito tenía Dios en eso? Para que el requisito justo
Creo que escribí mal aquí. Requisito. Para que el requisito justo de la ley se cumpliera en nosotros, los que no andamos conforme la carne, más bien andamos conforme el Espíritu. Muy bien, vamos a repasar toda esa información. Pablo dice no hay condenación. Si estamos en Cristo Jesús, no hay condenación. Ya no estamos en Adán, no hay condenación. Pero no hay condenación porque el motivo, ¿verdad? Es porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te liberó de la ley del pecado y de la muerte. ¿Por qué, Pablo? ¿O en qué manera? ¿De qué manera? Bueno, lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, habiendo enviado a su Hijo en semejanza de carne pecaminosa y con referencia al pecado, ¿qué hizo Dios enviando a su Hijo? Condenó al pecado en la carne. ¿Y qué fue el propósito? Para que el requisito justo de la ley se cumpliera en nosotros. Y luego Pablo, vamos a ver que él va a estar hablando más de la obra del Espíritu Santo en la vida del creyente. Pero aquí podemos ver que no hay ninguna condenación. Primero, no estamos en Adán, estamos en Cristo. Hemos sido liberados de la ley del pecado y de la muerte por medio de la muerte de Cristo Jesús. Así que, mi querido oyente, si está escuchando, si está en Cristo Jesús, si ha confiado en el Señor Jesucristo como su único Salvador, no hay condenación. Y esa declaración le lleva no a vivir una vida de licencia para pecar, sino de ser esclavo de la justicia, a producir fruto por medio de su relación con Cristo Jesús. Pero la verdad de este texto es que Dios ha dicho, no hay condenación. Ya estás liberado de la ley del pecado y de la muerte, porque Cristo murió por ti. Que Dios me los bendiga.